Y Dios quiere, yo sé que Dios quiere poner como un broche final para que entendamos, sigamos entendiendo hasta el final, lo importante que es la oración en nuestras vidas, lo importante que es la oración delante del Señor. Ya vimos el domingo pasado que era incienso, nuestra oración es como incienso que está guardado en el cielo. Los 24 ancianos llevaban las copas con el incienso que representa las oraciones de los santos, y también un ángel, cuando se abre el séptimo sello, recuerdan Apocalipsis 8, que también tiene un incensario lleno, un incensario de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos, y que cuando se abre el séptimo sello, antes de empezar a tocar las 7 trompetas por los 7 ángeles, se le añade más incienso a ese incensario, para que suba ese incienso al trono de Dios, a la presencia de Dios, y entonces es cuando se desatan las 7 trompetas, los juicios y la hora final para la tierra, el tiempo del juicio del Señor. Entonces, eso nos hace ver que es realmente importante. Nuestras oraciones están guardadas en el cielo, están guardadas, están atesoradas para el Señor. Ahora, ¿qué oraciones? Yo me pregunto, ¿qué oraciones son esas? ¿Qué oraciones son las que están guardadas? Son las oraciones que son conforme a su voluntad. Son las oraciones que hacemos para que el reino de los cielos, el reino de Dios se extienda, triunfe en nuestras vidas, triunfe en las vidas de los demás. Son las oraciones en las cuales buscamos el propósito, el reino de Dios, clamamos por esa iglesia gloriosa, que se avive su iglesia, clamamos por la paz en medio de las guerras, clamamos por la justicia en la tierra, porque sabemos que hay muchas injusticias, y por eso dice la palabra de Dios que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Amén. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, dice que descenderá ataviada, ¿verdad? Y dispuesta para nosotros, que somos los que vamos a entrar a esa nueva Jerusalén, a la Jerusalén, a la celestial, ¿verdad? Que ya estudiamos que tenía 2.000 kilómetros de ancho, 2.000 kilómetros de largo y 2.000 kilómetros de alto, esa ciudad, para que entren todos los redimidos de Jehová, todos los escogidos, todos los santos, amén, que nadie se quede fuera. Ahora, como yo decía esta mañana en la iglesia, es muy importante que entendamos que un día nos vamos a encontrar con el Señor, y yo quiero amplia, como dice el apóstol Pedro, yo quiero amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Yo no quiero llegar allí y encontrarme con Dios y entrar avergonzado, cabizbajo, porque sé que no he hecho lo que debía de hacer. Nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios nos ha escogido, que somos el pueblo de Dios, y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios está esperando nuestro clamor. Nosotros hemos cantado sobre una canción que se ha puesto de moda, es una canción preciosa, una canción poderosa, la de tengo hambre, tengo leña, voy a quemar. Nos hacemos responsables. Ahí en esa canción se clama por el fuego de Dios, se clama y hay que cantarla, pero cuando la cantes tú tienes que desear. Ese cántico es como una oración, es como un clamor que le estamos clamando, un ruego al Señor para que realmente ese fuego esté en nosotros. Amén. Para que la voz de Dios truene, ¿verdad? Como un león, y el mundo pueda conocer la gloria de Jehová. Amén. Pueda ser llena la tierra de la gloria de Jehová. Que todos los que aún quedan, que no le han conocido y que sabemos que forman parte del pueblo de Dios, de la plenitud de los gentiles, antes de que el Señor venga, entren por las puertas de la ciudad, por sus atrios con alabanza, entren a esa nueva Jerusalén, se puedan salvar, puedan conocer a Dios, puedan salir de su ruina espiritual, de sus miserias, y conocer al único Dios verdadero, que es el que nos sana, el que nos liberta, el que nos restaura y el que levanta nuestra cabeza. Amén. Esas oraciones que elevamos a Dios como un clamor por los intereses del reino de Dios, por lo que Dios quiere
son las oraciones que están guardadas. Amén. Yo no digo que no oremos por nosotros, pero recuerden que Jesús dijo: vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes que le pidáis. Amén. Creo que cuando ya llegamos a cierto grado de madurez espiritual en nuestra vida, ya no estamos tanto pendientes de nosotros mismos, sino pendientes de los intereses del reino de Dios. Amén. Y esas oraciones son importantes para Dios. Son oraciones que le están recordando continuamente a Dios, y es lo que Dios quiere, es lo que somos su pueblo, y Él quiere esas atalayas. Él dice: yo busqué hombres que hicieran vallado, que se pusieran en la brecha a favor de la tierra, y no los hallé. Miren el sentir del corazón de Dios. Dice: si se humillare, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Qué dice? Y oraren. Hay que humillarse en la presencia del Señor. Hay que orar, hay que clamar y oraren. Clamaren a mí, se arrepintieren de sus pecados. Yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y dice: y ahora estarán mis ojos y mis oídos atentos a la oración que se hace en este lugar. Dios nos dijo, nos apercibió bien de que Él nos oye, de que sus ojos y sus oídos están atentos al clamor de los justos. Recordemos esa oración eficaz del justo, que puede mucho, esa oración reactivada que Dios quiere ver en su pueblo, donde está ese clamor. Pónganme Isaías 62, 6, 7. Miren qué importante, qué relevante que es esto, que podamos entenderlo. Por eso hemos estudiado tanto la parábola de la viuda y el juez injusto, para que entendamos la perseverancia en la oración, cómo Dios está esperando. ¿Acaso Dios no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Yo digo que no se tardará, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lo que Dios quiere que seamos conscientes es que estamos viviendo tiempos finales, tiempos señalados por el Padre, tiempos en los cuales no es tiempo de perder el tiempo. Amén. Tiempos en los que tenemos que adquirir el corazón y la visión de Dios y saber lo que Dios espera de nosotros. Como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, y dice que sabían lo que tenían que hacer. Si nosotros vemos las señales de los últimos tiempos, tenemos que reconocer esas señales y ver que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Que no nos pille por ahí entretenidos, enjugascados. Por favor, esta mañana el Señor me mostraba, y tenía un profundo sentir y un dolor en mi corazón de ver que muchos cristianos juegan a ser cristianos y están viendo a ver qué reciben, y están enjugascados y no están atentos, no están apercibidos, no son entendidos, no saben lo que Dios espera de ellos, no están centrados, no viven la vida cristiana con seriedad. Y eso no quiere decir que no nos podamos gozar, que no nos podamos alegrar y que no podamos vivir la vida, pero todo tiene su tiempo, y que Dios te encuentre haciendo aquello para lo cual te ha llamado. Amén. Seamos conscientes de eso, velemos, oremos, estemos atentos a la voz de Dios. Recuerden los valientes de Gedeón, los 300 que escogió Dios para su propósito, fueron los que no se tiraron a beber de las aguas a 4 patas. Y eso es una representación de lo que pasa hoy día con los cristianos, que están enjugascados, que están en las vanidades de este mundo, en los placeres de este mundo, en el entretenimiento. Sus semillas, la semilla de la palabra de Dios está ahogada y no produce fruto. Pero nosotros tenemos que ser un buen terreno, que dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Un terreno donde la palabra de Dios pueda crecer, pueda arraigar, pueda echar buenas raíces, y nosotros podamos dar el fruto que glorifica al Señor. Amén. Seamos entendidos, amados, seamos entendidos. No nos enjugasquemos, vivamos con seriedad nuestra vida cristiana. Presentemos nuestro clamor al Señor. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Tú eres uno de esos guardas que Dios ha puesto sobre sus muros, el Señor. Dice: todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y dice: los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza
en la tierra. Yo estoy convencido de que Dios en los últimos tiempos va a avivar su obra. Va a levantar esa iglesia consecuente, esa iglesia llena de fuego, que va a estar centrada en los asuntos del Padre, que va a sentir como el Padre. Amén. Que va a mirar por los intereses del reino de Dios, que va a mirar por las personas que sufren, que no le va a importar tanto su vida, sino la vida de los demás. Amén, de los que sufren. Aleluya, ese es el corazón del Padre, ese es el corazón de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, que siendo Dios se hizo hombre, se despojó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Porque ese era el plan del Señor. Él se humilló y por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Los planes que Dios tiene son perfectos, sus caminos son perfectos, son justos, son buenos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Humíllate hasta lo sumo, deja que Dios use tu vida como Él quiere. Empieza a entrar en la vida del reino de Dios. Conoce al Señor, vive a Dios. La palabra de Dios no es para entretenernos, es para vivirla. Es para vivirla. Y aquí estamos viendo lo importante que es que esos guardas estén continuamente yendo a la presencia de Dios, recordándole a Dios ese sentir que hay en el mismo Dios de levantar esa iglesia. Dios quiere nuestro clamor. Dios quiere nuestra oración. Dios quiere escuchar sus ojos. Si se humillare mi pueblo llorare, dice. Dios quiere escuchar esa oración. ¿Dónde están esas oraciones? ¿Dónde está ese incienso? No digo que no lo haya. Pero es como ese incienso que veíamos en Apocalipsis 8, que se añade más y más a ese incensario para que llegue a la presencia de Dios. Yo entiendo que es el incienso que en los últimos tiempos, ese incienso va a ser la oración reactivada del pueblo de Dios, que va a añadir el incienso final para que el Señor Jesucristo venga. Y yo no sé si tú quieres, pero yo deseo y anhelo que Cristo venga pronto. Amén. Maranata, Maranata. Las claves de mi wifi en casa, aquí no lo he hecho, pero en Alcantarilla eran Maranata. Y muchas claves, pero no se preocupen, las de la tarjeta no. Maranata, Maranata, el Señor viene pronto. Amén. Y eso tenemos que anhelarlo y desearlo con todo nuestro corazón. Pero para que venga el Señor, así como dice en Mateo 24, dice, y este evangelio será predicado en todo lugar para testimonio a ellos, y entonces vendrá el fin. Hasta que no sea predicado el evangelio del reino de Dios en todo lugar y a toda criatura, no va a venir. No, para testimonio a ellos no va a venir el fin. Pero amado, es que fíjense si es importante la oración. El evangelio no va a ser, entiendan, el evangelio no va a ser predicado a toda criatura, a toda nación y en todo lugar, hasta que la oración del pueblo de Dios no se reactive, no sea una oración ferviente, constante, persistente ante la presencia del Señor. Amén. Entendamos eso, solamente entendamos eso. Amén. Ojalá arda en nosotros ese fuego. Amén. De la fe verdadera y sincera brota la oración. Es la oración de la fe la que elevamos al Señor. Amén. Porque sabemos que de Él viene nuestra esperanza y la esperanza de este mundo. Vengan conmigo a Daniel, que quiero ponerle un par de ejemplos para que entendamos, así como estudiamos a Moisés, su oración intercesora, qué importante era y cuánto nos instruyó esa oración de Moisés para que aprendamos a orar. Ahora también me gustaría poner un par de ejemplos más antes de terminar con estos mensajes. Miren, qué importante. Daniel 9.
Dice así, Daniel 9, búsquenlo. ¿Tenemos Daniel 9? Miren. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví, ¿y qué hizo? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Miren, esto es una persona, Daniel era un siervo de Dios bien apercibido, conocedor de las Escrituras, escudriñaba las Escrituras y dice que miró atentamente y descubrió en las Escrituras que el tiempo que proféticamente Jeremías ya había anunciado, que iba a estar el pueblo de Dios en cautiverio y sufrir las desolaciones por culpa de su rebeldía. Ya saben ustedes la historia, ¿verdad? Creo que todo lo que estamos aquí más o menos hemos entendido en la Escritura, ¿verdad? 70 años tenía que ser el pueblo cautivo, ¿verdad? Y fueron llevados a Babilonia y fue desolada Jerusalén. Daniel, cuando entiende que el tiempo, que los 70 años están por cumplirse ya, ¿qué hace? Clamar a Dios. Miren que a mí me llama mucho la atención porque es algo que ya estaba determinado por Dios de antemano, lo que iba a pasar. Pero nuevamente vemos, como con Moisés, que Dios, que las oraciones de los santos están incluidas dentro del plan del Señor. Para que Dios haga algo, primero tiene que despertar a alguien en oración. ¿Se dan cuenta? Nosotros, ¿no les gustaría ver un avivamiento aquí en San Pedro y en el mundo entero? Y ver cómo muchos son salvos y vienen al conocimiento de la verdad. Miren, ningún avivamiento, todos. Yo estuve un tiempo estudiando todos los avivamientos que han ocurrido a lo largo de la historia y todos, absolutamente todos, surgieron de la oración, de personas que doblaron rodillas y empezaron a clamar en serio a Dios. Pero no un día ni dos, sino mucho tiempo clamando a Dios. Hasta que es como, recuerden ese incienso que va rebosando, ya cuando rebosa, esa oración, ese clamor llega a tal punto que llega a la presencia del Señor y Dios tiene que responder. ¿Dónde está ese clamor? Daniel era un hombre entendido. Daniel dijo, se ha cumplido el tiempo de la desolación, del cautiverio del pueblo de Dios. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar. Dios no iba a libertar al pueblo si primero no se despertaba en oración Daniel y seguramente otros que oraron también con él. ¿Amén? Miren qué importante es la oración. Dentro de los planes que de antemano Dios ha determinado, también ha incluido las oraciones de los santos como ingrediente de sus planes. Dios nos hace copartícipes, Dios nos hace participar de sus propósitos y de sus planes aquí en la tierra por medio de la oración. Por eso he dicho antes, no va a llegar el evangelio a toda criatura hasta que no se despierte esa oración, hasta que no venga esa oración reactivada, fervorosa, persistente, ese clamor al Señor, hasta que no seamos conscientes de lo importante que es la oración y empecemos a clamar como Dios espera de nosotros. ¿Y saben qué? Así como Daniel descubrió que era el tiempo señalado, era un tiempo señalado por Dios para intervenir, libertando al pueblo, y entonces dobló sus rodillas. Así Dios nos está hablando. Miren la relación que tiene con la venida del Señor Jesucristo, con el juicio final. Así Dios también podemos ver
la similitud que tiene, porque cuando se abre el séptimo sello, tienen que elevarse más incienso, más oraciones, para que las 7 trompetas por los 7 ángeles se toquen y acontezca lo que Dios ha determinado que tiene que acontecer en la venida de nuestro Señor. O sea que estamos en una situación semejante a la de Daniel. Si nosotros somos entendidos en los tiempos, estamos en una situación semejante a Daniel. Si nosotros escudriñamos, indagamos, estamos atentos a la palabra de Dios, somos capaces de reconocer las señales. Miren, nunca antes han habido tantas señales como ahora. Miren las guerras y los rumores de guerras que hay. Miren las plagas, esta mañana yo lo decía. No solamente el COVID, hay sarna por doquier, ahora hay mucha sarna. La viruela del mono y muchas otras plagas, muchas otras enfermedades que están desatándose sobre la faz de la tierra, que se creían ya superadas y erradicadas y que están azotando. Las guerras, la maldad, la violencia que estamos viendo. Miren Ecuador cómo está. Miren cómo está la tierra llena de violencia, llena de maldad, corrompida por completo. Miren las leyes que se están aprobando anti Dios. Miren la sequía que hay. Porque eso también, yo lo entiendo. Porque en Segunda de Crónicas 7:14, que lo he mencionado yo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, justo antes, en el versículo 13, si yo enviare sobre la tierra, habla de las pestes, de las plagas, y habla de la sequía. Si yo cierro los cielos para que no llueva, dice el Señor. Y entonces dice, pero si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Entienden? Y yo leía una noticia hace poquito, hace un par de días, que decía que ya 6 millones de españoles están sufriendo restricciones de agua. En una época en la cual es una época de lluvias. Una época donde no suele faltar agua, no falta agua y los pantanos están bien, sus reservas, y ya hay restricciones, ya en la época de lluvias, en la época donde hay abundancia de agua, ya hay restricciones. Y lo escandaloso de la noticia era que si en esta época de agua ya está así, ¿qué va a pasar cuando venga la sequía, cuando venga el verano? Amén. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, discernir este tiempo y ver que, como Daniel, que es un tiempo en el cual hay que orar, ayunar. ¿Cuánto tiempo hace que hicimos un ayuno en diciembre y ya no hacemos más ayuno hasta el año que viene? Que convoquemos uno en la iglesia. La iglesia puede convocar 1 o 2 ayunos al año, pero eso no quiere decir que no tengamos que ayunar. Porque Jesucristo dijo que vendrían tiempos en los que sus discípulos ayunarían. Y la Escritura nos habla del ayuno y cómo hay que tocar trompeta, hay que convocar ayuno, hay que ayunar. Amén. Este género, dijo Jesús, no sale sino con oración y ayuno. Hay veces que hay cosas que se resisten, que persisten. Y tenemos que ayunar, amado. Tenemos que clamar a Dios. No se ayuna una vez al año. Una vez al año que no hace daño, ¿verdad? Que no le hace daño a la carne. La carne es la que se resiente y la que chirría. Pero triunfa el Espíritu y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén, que es lo importante. Así que ayunemos, clamemos, oremos. Seamos como Daniel, entendamos los tiempos que estamos viviendo. Ese incienso final que va a rebosar, que va a llegar a la presencia de Dios antes de que se toquen las 7 trompetas del 7º sello, tiene que llegar. ¿Quién lo va a hacer? Dios quiere hacernos partícipes de sus planes. Amén. Amén. ¿Entienden la importancia? Bien, hace una oración Daniel pidiendo perdón por los pecados del pueblo, reconociendo que Dios es el único justo, el único santo, y que Dios, y pidiendo, apelando a la misericordia de Dios para que el pueblo de Dios sea libertado. Y para hacerlo más breve,
dice en el versículo 17, estamos en Daniel 9, 17, dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Porque lo que habían destruido era Jerusalén, el templo. Entonces es algo que Dios ama. Así que va a apelar a su propio amor, a que restablezca a su pueblo, su ciudad, su templo donde se reverencia su nombre. Inclina, dice el versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. ¿Recuerdan las oraciones escuchadas por Dios? Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, aprendan estas oraciones, aprendan a orar, aprendamos a orar. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, dice, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Está apelándole a Dios, clamándole a Dios. Señor, es tu pueblo, son tus intereses, son los intereses del reino. Es el pueblo y es el templo donde se invoca tu nombre, donde se reverencia de tu nombre, ¿verdad? Entonces está apelando al Señor, está clamándole por el pueblo de Dios, por los propósitos de Dios, por la voluntad del Señor. Amén. Qué importante. Quiero antes de pasar al otro ejemplo, no quiero dejarme algo importante. Vengan conmigo quiero, aunque es un versículo solo el que vamos a leer, pero quiero que vengan conmigo a Primera de Pedro, porque quiero apercibirles también de algo importante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué significa esto? Ser sobrios y velar en oración. Para entenderlo, pues es bueno que podamos estudiar un poquito esa palabra, sobrio. ¿Qué significa tener sobriedad? Ser sobrios y velar, ¿cómo? En oración. Para que la oración esté persistentemente dirigida al Señor, a Dios, como Dios quiere, nosotros tenemos que ser sobrios y velar. Entonces, sobrio es una palabra, la palabra griega es sofroneo. Y miren, qué curioso, me pareció muy curioso. Dice que sozo, si la divide sofroneo, la palabra es sozo, viene de sozo, es una palabra compuesta. Sozo y fren, que significa mente. Sozo significa salvar, salvar. Y fren, mente. O sea, que significa salvar la mente. Salvar la mente. O ser sano de mente. Miren que para ser sobrio, miren qué importante. Significa tener la mente cabal, sano de mente, cuerdo, prudente, pensar con sensatez, estar en tu juicio cabal. Pero lo que más me llama la atención es que ser sano de mente, salvar nuestra mente, porque realmente nosotros hemos estudiado mucho acerca de los pensamientos y la mente. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros pensamientos, para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Si uno no salva su mente del pensamiento que hoy corre en el mundo, un pensamiento, como decía el hermano, que decía Luis, un pensamiento materialista, consumista, ¿verdad? Egocéntrico, que solamente mira por uno mismo, que está centrado en el placer, en la vanidad. ¿Qué va a pasar? Si ese pensamiento, que es el que hay en el mundo, y nos contamina nuestra mente, nos dejamos arrastrar por él y al final no podemos estar sobrios para la obra que Dios quiere, ¿entienden? Hay que salvar la mente. Ser sobrio, una persona sobria en el Señor es una persona que preserva su mente. Por eso dice también Pablo a los Corintios, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, todo pensamiento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevándolo cautivo a su obediencia. Porque hay muchos pensamientos que son contrarios. Las armas de nuestra milicia, amado, son poderosas en Dios y hay que destruir las fortalezas mentales que quieren tomar nuestro pensamiento y que van a impedir que nosotros, en esa sobriedad de mente, en ese salvar nuestra mente, podamos pensar como Dios piensa y no como piensa este mundo. Amén. Podamos dejar que Dios renueve nuestra mente, renueve nuestra forma de pensar, porque si cambia nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de vivir. Amén. Como dice en el Proverbio 23, que el hombre es lo que piensa. Amén. ¿No lo dice? Todo eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Y que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Nosotros no podemos pensar como este mundo piensa. Tenemos que pensar como Dios piensa. Y para adquirir el pensamiento de Dios, yo tengo que tener, como Daniel, conocimiento de su palabra. Amén. Y no dejarme arrastrar. Así que ser sobrio es salvar nuestra mente de la contaminación de este mundo, para no tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, sino una mente renovada por el Espíritu Santo para cumplir y hacer lo que Dios espera de nosotros. Amén. Así que ser sobrio significa eso. ¿Y sabes lo que significa velar? Velar, por supuesto, significa también guardar las vigilias, ¿no?, de la noche, no dormir. Pero la palabra griega, miren lo que significa. Dice abstenerse, ahí la palabra que emplea significa abstenerse de vino, mantenerse sobrio, con la cabeza despejada. No, dice, no ebrio. Estado de alerta moral, vigilancia moral. Estar libre de la influencia de productos embriagantes. Y ya saben ustedes que no ya dice la Escritura, no os embriaguéis con vino que trae disolución, antes sed llenos del Espíritu. Fíjense qué importante que es. Dios ha puesto el Espíritu Santo en nosotros para renovar nuestra mente, para cambiar nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra forma de vivir, para muchas cosas, para guiarnos, para instruirnos, para llevarnos a toda verdad, para revelarnos la palabra de Dios. Aún intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces no sabemos ni cómo orar. Es por medio del Espíritu Santo que somos transformados de gloria en gloria, más a su imagen. Amén. Por eso hay que llenarse del Espíritu y no emborracharse. Cuidado con las embriagueces de este siglo. Cuidado, traen disolución. Disolución significa desenfreno. Desenfreno en las obras, desenfreno en las palabras. Se disuelve lo que Dios quiere hacer en nosotros y no estamos preparados para hacer lo que Dios espera de nosotros. ¿Se entiende? No es tiempo de emborracharse. Mira, no es tiempo de vino, no es tiempo, hay que estar sobrio. Ustedes saben, porque seguramente alguna vez se han pasado y han tomado alguna copa de más. Si alguien no lo ha experimentado, mejor para él, no lo hagan. Pero si ya no lo han hecho a estas alturas, no lo hagan. No lo hagan. Pero yo, en el tiempo pasado, pues como todos sabemos, teníamos muchos cautiverios
Y uno de ellos era que cada vez que salía pues tenía que beber alcohol, y yo sé el efecto que el alcohol tiene, ¿verdad? Cómo te embriaga. De hecho, alguna vez, si me he bebido, yo siempre estoy con esa lucha, buscando a ver la cerveza sin alcohol que sepa bien, porque es difícil. He comprado hasta vino sin alcohol, porque a lo mejor me gusta tomarme 2, 3 deditos de vino con la cena, con la comida, o un poquito de cerveza. Pero si alguna vez en alguna fiesta, en alguna celebración, si yo estoy en mi casa no pasa nada, pero muchas veces vas a un cumpleaños, una fiesta, no sé qué, y a lo mejor pues sin darte cuenta, yo ¿sabes lo que hago muchas veces? Digo, no, la primera me la voy a tomar sin alcohol. Y luego ya me dejo una para beberme una normal, con alcohol, para después, porque sé que una no tengo ningún problema, no me embriaga, sigo sobrio de mente, sigo bien, mi juicio cabal, ¿verdad? No pierdo la percepción de las cosas, sigo alerta, no bajo la guardia. ¿Entienden todos esos conceptos? Pero otras veces he fallado. Otras veces a lo mejor, ay, este pastor, qué pecador que es. A lo mejor en vez de una me he bebido 2 y he notado, no se preocupen, que no he pasado de ahí. Pero yo he notado como, luego a lo mejor terminas de comer y ya se te ha pasado, porque ya ves tú, a lo mejor son 2 cervecillas, de nada, ¿entienden? Yo quiero que entiendan el concepto, ¿de acuerdo? Yo sé que con una no hay ningún problema, pero sé que con 2 ya bajo la guardia, ya miro el mundo de forma diferente. Y lo dice en el libro de Proverbios también. Cuidado con los que miran al vino, como su rojo, como resplandece, como resplandece en la copa. Dice, se entra suavemente, mas al fin, como áspid, como serpiente morderá. Amén. Y serás como el que yace en la punta de un mastelero. Y entonces es como que te confunde. Pierdes tu orientación, tu sentido, tu sobriedad. Y entonces, se baja la guardia, realmente se baja la guardia. Y cuando a mí me ha pasado en alguna junta familiar, en alguna celebración, que a lo mejor, como cosa excepcional, me he podido beber una cerveza de más, no emborracharme, pero a lo mejor coger un poquito así, de decir, y yo no me he sentido bien. Y yo no quiero que eso se repita. Y entonces, pues busco la manera, ¿no? Pues venga, me voy a tomar una sin alcohol, tal. No me voy a enganchar a esa forma, ¿no? Porque eso es algo social, ¿verdad? Venga, vamos a probar esto, y vamos a probar lo otro, y vamos a abrir esto, y vamos a abrir lo otro. Y si te dejas arrastrar, al final, sin darte cuenta, puedes acabar embriagado. Entonces, hay que llevar cuidado. No estoy hablando ninguna cosa del otro mundo. ¿O es que ustedes no viven en este mundo? Y estamos siempre expuestos. ¿Me entienden? Entonces hay que mantenerse alejado de cualquier sustancia embriagante y de las embriagueces de este siglo, que no solamente tienen por qué ser necesariamente el alcohol, sino también la vanidad, el entretenimiento y muchas cosas que también pueden de alguna manera embriagarnos y apartarnos, confundir nuestra mente, robar nuestro corazón. Nuestro corazón es del Señor. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza y tu mente. No para cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer y que nos puede embriagar también. Amén. Hay muchas cosas que nos embriagan. ¿O no lo ven ustedes? La locura. El Black Friday. Y todo el mundo corriendo para el Black Friday. Y luego el Black Friday es un robo a mano armada. Un timo. Las cosas están luego más caras que fuera del Black Friday. Pero todo el mundo en ese consumismo y en ese afán de comprar se embriaga. Amén. Y perdemos la orientación. Perdemos la sobriedad. No se salva nuestra mente. No estamos en estado de alerta. Amén. Y de vigilia para lo que Dios quiere. Entonces, cuidemos nuestra vida. Quiere decirse que Dios tiene un propósito con nosotros, que el fin de todas las cosas se acerca y tenemos que ser sobrios y velar en oración, preservar nuestra vida espiritual,
cuidarnos de nuestra vida, no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, por la influencia de este mundo. Amén. Necesitamos sobriedad, sobriedad. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a terminar en Nehemías. Ya estamos terminando, sinceramente. Nehemías. Miren qué curioso que yo tenía estos dos ejemplos de oración, de intercesión, de clamor, de Daniel y Nehemías. Y yo atando cabos, viendo lo que Dios nos está hablando, digo, wow, Daniel, miren, Daniel, el libro de Daniel se escribió antes que Nehemías. Es decir, que la oración intercesora de Daniel, clamando al Señor por misericordia y liberación, surtió su efecto en esos libros tan hermosos que tenemos en la Escritura sobre Esdras y Nehemías. Porque la oración de Daniel fue lo que abrió las puertas de los cielos, aunque estaba dentro del plan del Señor, ¿verdad? Pero Daniel fue partícipe de los planes del Señor con su oración, para que se abrieran las puertas, para que Esdras y Nehemías, juntamente con el pueblo que fue libertado, pudiera volver a Jerusalén a restaurar el templo, los muros, amén, la ciudad. ¿Se dan cuenta? Daniel es que ya a estas horas... predecedió, no, es que no se dice así, predecedió. Sí, está bien, gloria a Dios. Predecedió, Alina me da su venia. Predecedió, sí, se dice así, es verdad. Predecedió a Esdras y a Nehemías y a los que fueron libertados. Pero miren que primero lo que primero se levantó fue la oración. Amén. Y después Dios abrió las puertas y facilitó. Y despertó a otros hombres como Esdras y Nehemías, que clamaron al Señor y se pusieron manos a la obra. Gloria a Dios. Entonces Nehemías, cuando vienen algunos de sus hermanos de Jerusalén a verle y les pregunta cómo está Jerusalén, les dice, el versículo 2, Nehemías 1:2, dice, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. ¿Cómo estaban? En gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¡Wow! O sea, estaba desolada aún Jerusalén. Pero Dios levantó a Nehemías, la oración de Daniel intervino en estos planes. Quiero que podamos ver eso. Que antes que esto Daniel ya estaba orando y clamando por esto, porque ocurriera esto. Y entonces Dios mueve el corazón de Nehemías también. Nehemías no puede permanecer ajeno al sufrimiento, al dolor, al estado de Jerusalén, del muro de Jerusalén. Y entonces, ¿qué hace cuando se entera de cómo está, del estado? Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No me voy a parar mucho, vamos a seguir porque quiero avanzar. Y dije, miren cómo la oración, el clamor de Nehemías, ahora vamos a ver cómo tuvo su efecto también. Fue efectiva esa oración, fue una oración eficaz. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho, hemos estudiado. Y dije, ¿qué es lo que, por cierto, para repasar un poco, qué es lo que mueve la oración de un siervo o una sierva de Dios, de un justo? El saber, el creer que Dios está ahí, que te escucha y que de Él viene la esperanza, la solución, la puerta abierta. La oración de la fe poderosa, la oración eficaz del justo puede mucho.
Cuando tú sabes que Dios puede, si quiere, puede, tú clamas a Dios, porque tienes fe. Entonces Nehemías sabía que Dios podía hacerlo si le daba gracia, y es lo que va a pedir. Entonces dice el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, vamos a aprender de estas oraciones, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento. ¿Recuerdan? Él nos oye, decíamos, Él nos oye, mis ojos, los ojos del Señor están atentos y los oídos al clamor de los justos. Amén. Ahora estará mis ojos y mis oídos atentos a la oración que se eleva en este lugar. Amén. Es importante, Él nos oye. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos y tenemos las peticiones que le hayamos hecho, que son conforme a su voluntad. Él nos oye. Tú sabes que Dios te escucha, pues clámale, está esperando tu oración. Entonces le dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos. ¿No ven que se está inspirando? Nehemías en su oración se está inspirando en la oración que Salomón hizo en la dedicación del templo. Porque Salomón dijo, es verdad, cuando terminó el templo y están en la dedicación, dice, es verdad que tú, oh Dios, vas a habitar con el hombre, siendo así que los cielos de los cielos no pueden contenerte. Tú vas a habitar con nosotros. Claro, Salomón no conocía el nuevo pacto y para él era imposible que Dios pudiera habitar con el hombre si los cielos de los cielos no podían contener su gloria, su grandeza. Ahora en el nuevo pacto somos morada de Dios en el Espíritu. Ese milagro que es imposible, Dios lo ha hecho posible por medio de su Espíritu, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. Somos templo del Espíritu Santo, no lo ignores, porque eso es una gran bendición, como estamos viendo. Pero Salomón dice, ¿cómo va a contener tu gloria el templo que yo he construido? Y entonces, siendo realista, le dice, pero Señor, que estén tus ojos y tus oídos atentos a la oración que se hace en este lugar. Y eso es lo que, y esta mañana lo recordaba y aquí lo estudiamos, y esta mañana en 4 o 5 versículos lo repite Salomón hasta la saciedad. Lo dice un montón de veces, no sé, ahí está escrito en 2 de Crónicas 6, del 18 en adelante, cómo continuamente le está pidiendo que tus oídos estén atentos al clamor que vamos a elevar a ti, a nuestras oraciones, que tus ojos lo vean, tus oídos estén atentos, que tú nos escuches, que tú nos escuches. Y entonces eso agrada a Dios, y entonces Dios en 2 de Crónicas 7 es cuando le dice, yo he oído tu oración, y mis ojos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se va a elevar en este lugar. Y entonces tanto Nehemías como Daniel, buenos conocedores de la Escritura, sabiendo que Dios nos escucha, están apelando a Dios, a lo que Dios ha escrito, a lo que Dios nos ha prometido, a lo que Dios ha dicho, a sus promesas, diciéndole, Señor, tú vas a estar atento a la oración, tú me estás escuchando y tú me vas a traer la respuesta oportuna a mi clamor. ¿Entendemos? Estamos terminando, no se me... Miren, dice, esté ahora, versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Cómo? Día y noche. ¿Recuerdan la viuda ante el juez injusto? Lo que dijo Jesús. Día y noche. El fin de todas las cosas se acerca a ser sobrios y velar en oración. Gloria a Dios. ¿Y ahora por qué está orando? ¿Está orando por sí mismo? No. Le duele que Jerusalén esté así, como nos tiene que doler a nosotros que la iglesia está como está. No me refiero solo a esta, no se equivoquen. La iglesia en el mundo. Bueno, yo me reconozco que no estoy como debería de estar. Y a mí me gustaría ver a la iglesia mejor también. Amén. Avivada, fervorosa, alabando al Señor, adorando al Señor, sirviéndole al Señor, con ese fuego ardiendo en nuestro corazón. Entonces le duele a Nehemías y dice, él clama, dice, por los hijos de Israel, tus
siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra. ¿A qué apela? ¿Qué es lo que le hace fuerte su oración? Él es conocedor de la Escritura, de la palabra, de las promesas que Dios ha hecho. Y él acude a Dios en base a esas promesas que Dios ha hecho. Entonces le está recordando a Dios, haciéndole. Dios no necesita que le recuerden, como vimos en la oración de Moisés, pero le agrada que nosotros vayamos a él apelando a lo que él ha dicho. Y él no puede negarse, él no puede. Eso mueve, amado, mueve la mano del Señor. Le agrada que tú conozcas las Escrituras y tú vayas a él apelando a lo que está escrito, a lo que él ha prometido. Acuérdate, pero miren qué respeto, qué reverencia, qué humildad, cómo se postra delante del Señor, ¿verdad? Cómo lo hace, cómo llora, cómo hay lamento en él, cómo primero reconoce el pecado. Nosotros somos los culpables de lo que nos ha pasado, pero está apelando a su palabra y a la misericordia que el Señor tiene. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo. Miren cómo Moisés también le recordaba a Dios en los momentos de ira. Le decía, mira, Dios le dice a Moisés, le dice, este es tu pueblo que has libertado. Y Moisés le dice después, no, acuérdate de que este es tu pueblo, que tú, no yo, tú has libertado. Y también, fíjense cómo estas oraciones de Nehemías y Daniel están muy inspiradas en la Escritura. Son muy semejantes a las que elevó Moisés y muy en esa línea, ¿verdad? Aprendamos a orar. Estudiemos estas oraciones para que aprendamos la humildad en la oración, ese poder que hay en las rodillas cuando se doblan, que vimos también con Eliseo, ¿verdad? Con Elías, fue Eliseo, cuando hizo descender de fuego del cielo y consumió a los 50 con sus 50, los primeros que vinieron, los segundos que vinieron, pero el tercer capitán que vino con sus 50 se puso de rodillas y empezó a decir, Señor, te ruego que sea estimada mi vida delante de ti y la vida de estos 50, y clamó con esa humildad. Y antes que Eliseo dijera nada, ya el ángel de Jehová dijo, baja y desciende con ellos. Amén. Dios vio esa oración, esa humildad, ese reconocimiento, esa reverencia, ese respeto a Dios. Gloria a Dios. Dice, versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora, otra vez, atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Concédeme 4 versículos más, dice, o 5. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, vamos a prepararnos para adorar, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Miren que había en él un profundo sentir, pero dice que no había estado triste nunca delante del rey. Era un hombre que hacía su trabajo con gozo, con alegría, cumplía con sus responsabilidades. Él estaba cautivo, ¿verdad? Ahí trabajando como siervo del rey, pero hacía su trabajo con excelencia, con gozo. Aprendamos. Y dice, entonces eso lo reconoció el rey y dijo, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. El rey pudo percibir el quebrantamiento de corazón que había en Nehemías, porque él servía, cuando él servía al rey Artajerjes, aun siendo impío y pagano, le daba igual. Sabía que Dios lo había puesto ahí con un propósito y lo hacía como si lo hiciera como para el Señor. Amén. Y que lo hacía con excelencia. El rey percibió ese quebrantamiento de corazón, esa tristeza que había en él,
Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Amados, ¿cómo podemos nosotros permanecer impasibles cuando vemos la situación de este mundo, la situación de la iglesia que necesita un nuevo despertar, como ese Pentecostés, amado, que venga sobre nosotros y nos avive, que van de Dios su fuego? Es necesario que se levanten hombres y mujeres que empiecen a clamar a Dios, amén, que les duelan las cosas del Señor, que ofrezcan a Dios ese incienso. Y miren lo que dice el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Miren qué hermoso, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿No se creen? Miren, el rey le dijo, ¿qué cosa pide? Y le dijo, esto me lo estoy inventando yo, pero yo creo que sucedió esto. Le dijo, rey, para siempre vive, deme usted 5 minutitos para que clame a mi Dios. No quería hacer una petición a la ligera. Entonces, cuando le dice, ¿qué pide? Y entonces dice, no, espera, voy a consultar con Dios. Y se fue a orar a Dios y decirle, Señor, ¿qué le pido? Y Dios le dio sabiduría, le dio tanta sabiduría que entonces le concedió todo, le dio sabiduría y gracia delante del rey y le concedió. Miren, él pidió, miren, fue muy sabio porque pidió cartas de recomendación para todos los reyes que habitaban, para los gobernadores y los reyes que habitaban por toda esa tierra, para que el rey Artajerjes, el reino de Persia, de los medos, de los caldeos, era el más poderoso que había, y si llevaba una carta de recomendación del rey, era como su salvoconducto, para que nadie le tocara un pelo y para que él pudiera ir a Jerusalén a hacer su labor sin que nadie se interpusiera en su camino y poder hallar el favor de todos los que vivían allí. Miren qué sabiduría. Y miren, le dio tanta gracia que lo mandó con dinero, lo mandó con las cartas de recomendación, le mandó con soldados, con capitanes, con ejércitos, de los mismos que lo habían llevado cautivo. ¿Por qué? Porque él supo clamar a su Dios, pedirle consejo antes de hacer cualquier cosa. Amén. Y Dios le dio esa gracia y le dio esa capacidad de hacer cambiar las cosas, y los muros de Jerusalén fueron restaurados a pesar de toda la oposición que hubo. Pero todo nació de la oración de Daniel, intercesora, de la oración de Nehemías, de ese clamor día y noche a Dios. Y Dios ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, también está esperando que ese último incienso suba a su presencia para que Dios obre y venga el Señor y nos arrebate juntamente con Él. Amén. Aleluya. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya, sí, Señor. Necesitamos ser completamente renovados, adquirir tu mismo corazón, tu mismo sentir, dolernos en las cosas que a ti te duelen, no ser impasibles ante la necesidad que hay de este mundo de conocerte, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú nos has hablado sobre lo importante que es la oración de fe. Nos has fortalecido en la fe, nos has fortalecido en la oración, porque va a ser necesaria, muy necesaria en nuestras vidas, no solamente para nosotros mismos, sino también para este mundo, Señor, la oración de tu iglesia. Así, Señor, apelamos a tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que pongas en nosotros tu mismo sentir, tu mismo corazón, que podamos vivir nuestra vida con esa visión que hay en tus ojos y en tu corazón, que podamos entrar y formar parte de los planes que tú tienes, Señor, que entendamos que aquí estamos para esa misión, que adquiramos ese concepto de visión, de encomienda, de que somos enviados. Por eso tú también nos hablaste de que vamos en el nombre de Jesús, la encomienda que nos has dado, la misión que nos has dado, Señor, nos has comisionado y nosotros somos tus instrumentos, Señor, que no estamos para simplemente vivir nuestras vidas y existir, sino para cumplir un propósito determinado por el Padre, que podamos cumplir, que podamos ser un pueblo entendido y sabio, como los hijos de Isaacar, para entender lo que tenemos que hacer y no dejemos, Señor, de hacerlo. Que nuestro clamor suba a ti día y noche, que tú estés atento a nuestras oraciones, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, y nos concedas gracia para poder, Señor, hablar de tu palabra, vivir nuestras vidas con sabiduría, Señor, con propósito de corazón, que tú nos puedas usar. Levanta tu iglesia, Señor, aquí en San Pedro del Pinatar, en San Javier, en Murcia, en Puente Tocinos, en Santomera, en San Pedro, en Molina de Segura. Señor, tus iglesias en todo lugar sean levantadas, sean avivadas. Que esas, cuando venía el esposo, tenemos esa representación de las 10 vírgenes con sus lámparas. Las 10 vírgenes estaban dormidas, se durmieron antes de que venga el esposo. Se durmieron las 10 vírgenes y cuando despertaron, 5 de ellas tenían aceite en sus vasijas. A las otras se les acabó el aceite y no pudieron brillar. Y tú nos has dicho que seamos la luz del mundo, Señor. Queremos despertar, queremos que haya aceite en nuestras vasijas. No queremos que venga el esposo y nos halle durmiendo. Señor, despiértanos y que tengamos aceite suficiente en nuestros depósitos para que podamos, Señor, alumbrar, ser luz. Oh Dios mío, aviva tu obra, Señor, en nosotros. Manda tu fuego, Señor, incomódanos, despiértanos a orar, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer. No nos dejes, Señor, no nos abandones a nuestra propia vanidad, a nuestro propio orgullo, a nuestro egoísmo, Señor, sino ten misericordia
queremos vivir para ti, queremos honrarte a ti, queremos ser una iglesia madura, Padre, queremos crecer, no queremos ser como dice también la Biblia, de que eran inmaduros, que eran niños. El apóstol Pablo dice: sois niños y tenéis necesidad de leche y no podéis tomar alimento sólido porque sois niños, debiendo ser ya muchos de vosotros maestros. Seguís siendo niños y seguís siendo niños con necesidad de leche. Oh no, Señor, tú nos das muchas veces palabra como esta, que es vianda sólida para maduros, que no es la primera leche que nos diste para que creciéramos para salvación, sino que es alimento sólido, que seamos capaces de entenderlo, digerirlo, asumirlo, Padre, y aplicarlo en nuestras vidas, para que no seamos siempre los mismos y podamos, Señor, unirnos a tus propósitos, formar parte de lo que tú quieres hacer, Señor, y un día poder tener esa amplia y generosa entrada en el reino de los cielos y poder, Señor, gozarnos contigo y recibir lo que tú nos has prometido, Señor. Gracias, Dios mío. Toda la gloria, toda la honra sean para ti, Señor. Que estas palabras que tú nos has dado queden en nuestro corazón y que seamos un pueblo entendido, que ora, que clama, que tiene fe y que cumple con lo que tú demandas de él. Gracias, Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares y danos una semana de victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús. Ven, paz.